Hola Enrique, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María Mercedes? Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Bien? Muy bien todo. Bueno, a ver, yo bastante molesta y creo que un poco gran parte de la sociedad, pero para eso te llamo fundamentalmente, es con respecto a esto, si esto era el momento indicado, si esto se pudo haber evitado, y cómo percibe la sociedad el aumento de estos legisladores. ¿Cuál es la visión que tenés con respecto a esto? Bueno, hay unos desequilibrios tremendos. Sin duda, el Congreso en general, yo diría diputados y senadores, se fortalecieron mucho en sus opiniones, han visto un gobierno sin territorio, sin votos, sin Congreso, y han avanzado. Me parece que Milei tampoco ha tenido una cosa proactiva y se ha focalizado demasiado en la cuestión del ajuste, del equilibrio fiscal, y consecuencia volvieron todos a las andadas, sin darse cuenta que el Congreso, particularmente los senadores, son las instituciones más rechazadas en la Argentina y en el mundo, además. Uno que recorre la imagen de las instituciones en todo el mundo, y al tope, digamos, están las universidades públicas, y en el último lugar está el Congreso, particularmente los senadores, que en el mundo en general pasan como la cámara más oligárquica. Realmente eso es haber perdido no solo el olfato, sino el más elemental sentido de la orientación, ¿no es cierto? En un país que está viviendo una situación de zozobra en todos los niveles, no hay ningún sector en que no se perciba, incluso las propias universidades, esta defensa que hacemos de los claustros, los profesores, los no docentes. Nos olvidamos que ya en enero se dejaron de comprar libros, y las grandes suscripciones a los medios internacionales, está cerrado, y digamos la universidad se ha cerrado en temas mucho más importantes que la suelta de los claustros, que probablemente nos metan en un apagón de 10 años como pasó en la época del proceso, muy parecido. A mí me parece que es una crisis sistémica que requiere respuestas también sistémicas. Estoy de acuerdo en que haya acuerdos y consensos, porque todos tenemos que sacrificar algo para todos poder obtener un premio mayor, pero no hay la posibilidad de que algunos le saquen ventaja a otros, valiéndose precisamente de posiciones de privilegio que duran unos minutos. El otro día en el Senado duraron apenas 1 minuto 55 segundos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo que genera es una reacción tremenda. El Congreso estaba recuperando el pulso, le iba a discutir la ley de bases del 29 al Ejecutivo, y ni que hablar los pactos de mayo, pero en este momento yo creo que Milei ha recuperado la iniciativa, y esto ya lo habíamos visto durante todos los últimos años, y eso produjo el fenómeno Milei. Realmente da impresión a ver la falta de sensibilidad, la falta de olfato y sobre todo la falta de un elemental sentido de orientación. La ley que prepara Milei es inconstitucional en la mitad de los temas, por el financiamiento de los políticos de la Constitución, como están... Espera, Enrique, pues tenemos una... ¿No se puede arreglar esto? Enrique, espera. Poniendo obstáculos para esto. Espera. Transferencia. Sí, hay como una transferencia, a ver si podemos mejorar un poquitito esto. ¿Se mejoró ahí? Ahí está. Enrique, ¿vos me escuchás? Sí, ahí yo, está. Perfectamente. Dale, Enrique, seguimos. Bueno, habrá alguien interfiriendo, la verdad, porque me da la impresión, no es que seamos fóbicos, pero ha vuelto a la Argentina a estar muy, muy desequilibrada. Y muchos no aceptan, yo creo, esta idea de que tenemos que generar mucha transparencia. Y la transparencia no es solo por un problema ético, por un elemental sentido de supervivencia de las instituciones democráticas. ¿Pero vos decís que hay escuchas telefónicas también ahora? No sé, no hay interferencia, así que es muy difícil hablar con las radios sin que intervengan inmediatamente y ruido a todo. Sí, es terrible esto, ¿no? Ahora, yo te digo, por ejemplo, la sensación, porque acá los mensajes te dicen, por ejemplo, una palabra que yo hace mucho no escuchaba: nuestros senadores son unos cachafaces,
cachafaz, una palabra que hace mucho tiempo no escuchaba, que te dicen los oyentes y todo esto. En el medio, la sensación de un ciudadano de cualquier lugar del país, que en el medio le confirman que en el mes de mayo los jubilados de la mínima van a tener nuevamente 70.000 pesos de bono, y por el otro lado un senador del interior con desarraigo y todo esto va a ganar más de 7 millones de pesos. Esa asimetría es lo que me gustaría saber. ¿Cómo crees vos que impacta en la sociedad y qué repercusión va a tener el gobierno de Javier Milei con esto? Comencé la exposición explicando que en todo el mundo las instituciones parlamentarias atraviesan por un fenómeno de deslegitimación general. Eso produjo en la Argentina el cambio del Milei, pero ha producido en toda América Latina una debacle de institución parlamentaria. Los senadores están en el último lugar, entre otras cosas porque el Senado mismo como concepto es una institución tan oligárquica, porque aparte de eso, obviamente que tampoco pagan impuestos los senadores, y la gran cantidad de aspectos, y hablemos de todos los aspectos de privilegios, y asesores, agentes, etcétera. A mí me parece que en este momento, insisto, esto fortalece muchísimo las posiciones contra el Congreso. No necesariamente benefician a Milei, porque Milei tampoco ha desarrollado una alternativa constructiva, lo que están tan centrados en la cuestión del equilibrio fiscal a cualquier costa, y esto atraviesa la salud, la educación, la seguridad ciudadana, que son las que pierden en esto. Las propias provincias se ven agredidas, que estaban bastante bien todas. A mí me parece que nadie le saca un beneficio a nadie. Puede ser que electoralmente esto aliente a muchos a decir, bueno, vamos a hacer una política diferente, vamos a construir un fierro propio, como se suele decir, y un partido que supera a todo el resto de los partidos. Pero estas son ilusiones. Me parece que desacredita a los partidos, desacredita a las instituciones democráticas y no genera, yo creo, una situación de crisis, de representación que ya la habíamos vivido estos 2 años, 3 años. Me parece que esto que ha hecho el Senado es una cosa no solamente irresponsable, también es una cosa que produce efectos colaterales mucho mayores que lo que le produce a ellos, a los propios senadores. Enrique, ¿cómo le va? Buen día, Horacio lo saluda. ¿Qué tal, Horacio? En la previa de lo que aparenta ser una marcha multitudinaria como la de las universidades mañana y la adhesión de la CGT, esta noche se espera la palabra del presidente. En cadena nacional. ¿Usted qué espera de esta aparición del presidente? El discurso bastante previsible será realmente decir se ha triunfado contra la inflación, se acabó, bajamos a un dígito. Esto es el fruto de una política exitosa, pero de verdad las cosas es una política, me parece, muy centrada en un resultado cuyos efectos y efectos colaterales son bastante complicados, porque esto es un equilibrio que se obtiene a partir de financiar sectores importantísimos de la vida argentina y sumir a muchísima gente, diría una gran mayoría, en una sobre los temas de salud, de educación. Pensemos que en educación solo está ejecutado el 20% del presupuesto, que ya era un presupuesto que no se había renovado en el 2023. Imagínese usted lo que significa. Ese presupuesto se pierde el año que viene, será atroz para las instituciones educativas. Y nosotros ya vimos que en realidad las 4 cosas que fundaron el voto a Milei fueron, en primer lugar, salud; en segundo lugar, seguridad ciudadana; en tercer lugar, educación; y en cuarto lugar, trabajo. Seguimos esperando la reforma laboral, seguimos esperando un sistema de salud equitativo de acceso abierto a todo el mundo, y seguimos esperando, sobre todo, una educación que nos saque a nuestros hijos y a nuestros nietos de la situación en que nos encontramos nosotros. Me parece que nadie le saca ventaja a nadie por eso. Es como una especie de acuerdo en ratificar o en profundizar una crisis colectiva que produjo el resultado de las elecciones. Un resultado, vamos a decir, no solo sorpresivo, Milei habló de triple carambola, también además de sorpresivo, un resultado que dejó a todas las instituciones muy en el debe
y con muy poco a ver, ¿no? ¿Y cómo crees vos que se desencadena esta situación? Si esto puede salir la gente a la calle, ¿hasta cuándo vos crees que esto se va a poder aguantar, teniendo en cuenta que la gente no está llegando a fin de mes, que el jubilado opta por bajó la venta del tema de los medicamentos a los viejos? ¿Cómo crees? ¿Hasta cuándo vos analizás o crees que esto se puede aguantar desde el punto de vista social, Enrique? No creo que haya una explosión social, creo que sectores muy importantes, por lo menos 2/3 de la sociedad argentina, no están dispuestos a echarle la culpa al gobierno, están dispuestos, analizan las cosas de una manera más sistémica, le echan la culpa en realidad al sistema en general y al gobierno anterior. Me parece que las culpas se reparten, no hay un resultado neto a favor del nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene en este momento, según todas las encuestas, un 48% de apoyo, puede llegar en algunas de ellas, sobre todo urbana, metropolitana, a un 52%, pero ganó. Pero Zuleta, la imagen del presidente sigue en picada, para abajo. Sí, pero no, eso, la imagen no importa, lo hemos hablado 50 veces. Acá hay 3 indicadores. Primero, el apoyo. ¿Cuánto apoya? Apoyan unos 10 puntos menos que en la elección. Segundo indicador que hay que mirar lo que se llama la imagen de desempeño. Si miramos la política económica, la política de salud, la política de educación, una por una. Y el tercer indicador es el voto. No hay voto porque no hay elecciones, no está trabada una polémica electoral, ellos contra nosotros, no hay una fuerza política enfrente. Estos 3 indicadores son indicadores en el cual el gobierno está paralizado, un poco más abajo de lo que fue la elección, pero está paralizado. ¿Esto es bueno o es malo? Para el gobierno es bueno, porque no ha producido un fenómeno tipo Bucaram, donde se no ocurre reacción social. Ahora, no se va a producir la reacción social, yo no la veo en ninguna provincia. ¿Por qué? Porque las provincias han estado bien. Nadie puede salir a quemar la provincia, como pasó en Chubut hace 3 años, donde quemaron 19 edificios públicos. En ningún lugar hay un clima de esa característica. ¿Puede haberlo en el Gran Buenos Aires? Depende. En algunos lugares sí, no lo veo, pero puede llegar a verlo. Ahora, en las provincias argentinas, miren la vida de Corrientes, y les puedo hablar de la Quiaca, Tierra del Fuego, no hay un clima de explosión social. ¿Por qué? Porque los gobiernos gobiernan, porque los gobernadores tienen un crédito mucho mayor que el gobierno nacional, porque la gente tiene la noción de que se estaba trabajando bien, que en este momento hay un riesgo que viene de afuera. Me parece que si miren Corrientes, bueno, así son las 24 provincias. Tengo una reunión de 24 Cortes Supremas de todas las provincias, estuve 3 días en Santa Fe, y el clima que recojo es este. No hay en ninguna provincia un clima explosivo, en ninguna. Claro. Me parece que eso muchísima gente, no solo la mitad de los argentinos, muchísima gente vive en provincias, en ciudades que funcionan. Eso es saludable, es muy saludable, porque uno recuerda estallidos, nosotros también tuvimos lo nuestro, estallidos que fueron muy fuertes y que dejaron inclusive Corrientes. Bueno, en Corrientes asaltaron una farmacia en medio de la inundación. Claro, exacto. Pero bueno, y eso pasa en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe. Ahora el tema, ¿sabés cuál es? Que este fenómeno de Javier Milei, que vino para destruir algunas cosas de la cual la gente estaba cansada de la política, claro. Ahora hay aumento de sueldo desde la hermana llamada la jefa hasta Dorni, el vocero presidencial. Todas estas cosas son acumulativos de gente que no está llegando a fin de mes, Enrique. Bueno, has dicho la palabra clave. Esa palabra que se llama acumulativo. Los efectos de estas cosas son acumulativos. O sea, eso me da temor. ¿Recordaste, por ejemplo, el caso de Alberto Fernández? Claro. ¿No es cierto? 80% de popularidad. De un día para otro, hay un episodio, es como Aquiles que invulnerable, hasta que le clavan la flecha en el talón de Aquiles. El héroe es invulnerable, resiste todo, la coraza no la atraviesa, de pronto entra una flecha en el talón y murió el líder. ¿Te das cuenta? Acordate de Aquiles, el mito de Aquiles, el invencible. ¿Pero para Alberto sería la foto?
Bueno, en Alberto evidentemente fue la pandemia. La foto fue una flecha que entró por el talón. Claro. Pero en ese momento todas las flechas empiezan a atravesar la coraza, ¿no es cierto? Y se invierte absolutamente la situación. Se llaman cumulative effects, efectos acumulativos. Es la palabra que usó María Mercedes con su actual sabiduría analítica. Efectos acumulativos. Explotan en un determinado momento. ¿Cuál es la gota que colma el vaso? Hoy yo no la veo, pero evidentemente la educación puede serlo. La de la Rúa, la crisis comenzó cuando el gobierno, recuerden ustedes, el Ministerio del Interior, y sobre todo el tema de los recursos con la universidad, le bajaron el 8% a los universitarios y estalló el país. Ahora ¿Y había alguna relación entre el 8% de las universidades y la crisis? No. Llegó el 2001 disparada por una flecha que entró por la educación. Claro, ahora la frase desacertada para mí del presidente es que en las universidades públicas, los que pasamos por la universidad pública, fuimos adoctrinados, o que la universidad pública está para adoctrinar a la gente. Eso me parece realmente preocupante, esos motes, esos títulos, así me parecen preocupantes, Enrique. Pero si vos lees las actas del 66 con Ganía, las actas del proceso, es lo que pienso, un sector muy importante de la sociedad, cuantitativamente minúsculo, de la universidad pública y de la educación pública en general. No es la primera vez que se dicen estas cosas, ¿no es cierto? A mí me parece que hay mucha gente, las cosas, el presidente seguramente que no pisó nunca una universidad pública, sobre todo en los últimos 40 años, donde el pluralismo y la participación y la presencia de todas las ideas está más allá de toda duda. La universidad no es un reducto radical ni un reducto kirchnerista. Hay más de 70 universidades públicas que funcionan y que generan graduados. Vos has visto, en la Universidad del Nordeste, por ejemplo, hemos visto diplomas a wichis que se gradúan en lingüística. La participación de la universidad es por lejos hoy en el mundo, vos sabés que con mayor prestigio. Vos conocés la historia de Corrientes en gran parte porque estuviste mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, en el 99 la gente decía la marcha por la dignidad, la plaza de la dignidad y todo eso, el estallido o el detonante fue que venían de meses de no cobrar el sueldo. Yo siento que a veces la gente también reacciona por el bolsillo, no por otras cosas, o sea, y acá la situación en el sentido del país me refiero, porque en las provincias a veces es un poco más a menos, pero hoy la gente va a optar entre comerse un kilo de carne, pagar su luz, que ya te viene con aumento. Vi, por ejemplo, casas en Corrientes, ¿saben qué detalle vi? Por ejemplo, las casas que se iluminan en la calle, ¿viste las luces de la casa, no? Del servicio público, las casas dentro de las 4 avenidas, las luces de las calles apagadas, o sea, esto le toca a todo, el bolsillo le compete a todos, te quiero decir. Lo que pasa es que el bolsillo, María Mercedes, está en cada persona en un lugar distinto. Algunos tienen el bolsillo en la cabeza, otros tienen en el corazón, otros lo tienen en el estómago, otros lo tienen en el trasero. ¿Cierto? Algunos el bolsillo está allá arriba, adelante, otros el bolsillo está atrás, recuerdo del pasado. El bolsillo no es el bolsillo físico, el bolsillo de cada uno de nosotros es un lugar diferente. Y luego reaccionamos de manera también diferente. Bien, ¿alguna pregunta más, Enrique? ¿Confías que se va a realizar el Pacto de Mayo con los gobernadores? Bueno, ya hay algunos gobernadores que no van a participar, pero como objetivo, que más bien de declaraciones, etcétera, yo no veo hoy objeciones de fondo a la ley de base. Las 3 objeciones que hay son: la primera, sobre los fideicomisos. El voto está condicionado por el grupo de Pichetto a que los fideicomisos se resuelvan cada uno de ellos por ley, y que si algún fideicomiso se cierra, los fondos vayan al Tesoro, luego se dividan entre nación y provincia. La idea es que el fideicomiso se lo queda el Estado Nacional, no va a ser avalada. La otra es el plazo de ya la ley fiscal
de ganancias. El gobierno quiere actualizar el piso de ganancias una vez por año, la oposición quiere cada 2 meses, muy probablemente se logre que sea de 6 meses, porque si se hace un año la actualización del piso, el gobierno le va a poder cobrar ganancias a 100.000 personas por mes cada vez más, entiendo. Entonces, el otro tema que se discute hoy a fondo son las facultades delegadas, las privatizaciones. Son 3 temas, pero en el fondo yo creo que los gobernadores están de acuerdo porque con el pacto vendrá una actualización del pago de las provincias que necesitan aporte por las jubilaciones o de el subsidio por educación y el subsidio sobre todo por transporte. Eso me parece que va a actualizarse. Es un Milei que ha dejado de ser libertario y que va a ser cada vez más parecido a un presidente normal. Vamos a ver. Ahora otro golpe al bolsillo son algunos de los titulares de Nación. El gobierno autorizó aumento en los boletos de trenes, en todos los trenes, ¿no? Y esto también repercute al bolsillo y es una sumatoria de cosas por ahí que pasan desapercibidas. Pero actualiza porque necesita esta noche dar un discurso que logró el equilibrio. Vamos a ver si lo aplica, porque en la energía no lo ha aplicado todavía en lugares importantísimos del país. En el transporte se sigue pagando una cosa irrisoria en la capital federal del Gran Buenos Aires. Muchas veces hay anuncios cuyo objetivo es pasar la cifra al activo, a las revoluciones que hemos hecho. Otra cosa es que las apliquen, y de eso me parece que muchísima gente va moderando sus reclamos, sabiendo que el gobierno está en este momento en una instancia muy difícil, que necesita acreditar eso, porque el único éxito posible sería el equilibrio fiscal, lo hace el discurso de esta noche. Pero muchos dicen, bueno, vamos a ver porque confío en mi gobernador, no nos va a dejar solos, va a sacar la ventaja, va a poder. Fíjate que hay ya una cantidad de provincias que han decaído en su oposición, precisamente porque el gobierno les ha atendido por una vía o por otra las deudas en dólares. Casi todas las provincias endeudadas en dólares tuvieron subsidios durante 2 meses. ¿Para qué? Para pagar las deudas en dólares que les había contraído en la época del Caputo con Macri. A mí me parece que se está buscando, yo creo que cada cual está bajando sus pretensiones o sus reclamos, salvo algunos sectores que evidentemente ven que pase lo que pase, los cambios van a redundar. Me parece que los sectores corporativos, lo industrial, de la propia CGT, va a ser muy difícil recomponer esa situación de privilegio que tuvieron durante tantos años. Hay un cambio que no es de Milei, es un cambio de época, hay una pretensión. En las universidades, por ejemplo, todos sabemos perfectamente que las universidades van a tener que auditarse, no en la auditoría que quiere Milei, la CIGEM, porque es el Estado de Poder Ejecutivo, sino en auditorías propias, mucho más transparentes. Van a tener que estar en Internet, van a tener que justificar los contratos, van a tener que justificar los proyectos de investigación. No basta la AGN no existe. Es una de las instituciones de la Constitución que no han funcionado. Pero las universidades van a tener que cambiar, van a tener que gestionar de otra manera y van a tener que hacerlo de la manera que gestionamos. ¿Cómo lees vos este ataque a la universidad pública? ¿Qué lectura se hace de hablar de adoctrinamiento? No, eso es lo que dice Trump, es lo que dicen casi todos los... Lo dijo Milei también. De derecha y de izquierda. A mí me parece que esa idea del adoctrinamiento, si te preguntás hoy a muchísima gente de Argentina, que es un grupo muy minoritario, considera que la universidad está todo el día en huelga, que la universidad es un nido ideológico, y me parece que es gente que no ha pisado una universidad pública en los últimos 40 años. O sea que no estás de acuerdo con que la universidad... Pero no es de Milei eso, ojo, en todos los gobiernos de América Latina... Está bien, pero lo repite él, o sea, no importa de dónde viene, yo también uso frases que no son mías, pero lo repite él, lo repite es el esquema Trump, es el esquema de lo que yo llamo tecnopopulismos, es una mezcla de populismo, de derecha o de izquierda, no importa, más tecnocracia, porque los programas de reforma que se propugnan, de ómnibus o de DNU, etc., son altísimamente tecnificados, son incomprensibles desde el punto de vista de su sofisticación, son tecnopopulismos. Entonces, vos querés discutir la política económica, que vas a escuchar el discurso de Yao Yao anteayer,
y no entendés nada porque es un discurso absolutamente técnico, pero en realidad pronunciado desde una posición de populismo muy conservador. Ahora, ¿dónde está el futuro? El futuro está atrás. En la izquierda está en los 70, en la derecha está en la época de Julio Roca, pero es siempre una especie de ilusión retrospectiva, la construcción de una narrativa retrospectiva, en el cual el ideal está allá atrás, está en el pasado, no está en el futuro. La sociedad está preocupada por el carácter de Milei, por las cosas estas que se hacen, por todas estas medidas, por todo esto. ¿Vos cómo estás viendo? Hay sectores que están divertidos, hay sectores que están preocupados, hay sectores que están aterrorizados, hay sectores que están entusiasmados. Todos sueñan en una misma cama soñando cosas distintas. Todos duermen soñando con cosas distintas. Los financieros les gustaría la dolarización, los trabajadores les gustaría que intervienen con la casta de la política, los maestros quisieran de alguna manera que alguien le pegue una patada a todo ese entramado de educación que tiene paralizada la educación. Los empresarios pymes querrían que se termine con las actas del Ministerio de Trabajo y de la Cámara Nacional del Trabajo. Cada uno ve en esta disrupción, ve una oportunidad de que alguien sin compromiso con nada patee el avispero, tire las fichas del casino al aire y que alguna ficha le caiga. Me parece que esa es una situación propia de las crisis sistémicas como la que vive la Argentina. Así todo nos va muchísimo mejor de lo que le va a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Perú, a México y a Brasil. Ya viste ayer lo que ha sido Brasil, la manifestación en las playas de Bolsonaro. Muy impresionante. Y me parece a mí que esto revela que en Brasil también y en todos los países hay una especie de descontento social que estos líderes populistas expresan. Si lo acompañan con una cuestión de alta tecnocracia financiera, eso tiene más sostenibilidad del poder, pero tiene muchísimo más de confianza de las clases medias, que son lo que importan en la sociedad nuestra. Esta noche entonces esperemos un discurso que va a pasar por lo económico, por lo macro y no lo micro. Dudo que se prive de una reflexión histórica y una construcción narrativa en el sentido que acabo de decir, y dudo que se prive de tirarles algún torpedo a los universitarios. Mañana el problema de la reflexión universitaria está sumado a la política del mundo occidental. No, y a la CGT, decía Horacio hace un ratito, también apoya a la CGT. Esto va a ser multitudinario sin lugar a dudas, pero eso no arregla nada. Si eso le quita legitimidad a la protesta de la educación. La educación tiene que aprender a manejarse sin aprovechar las oportunidades que ofrece la izquierda, la CGT y demás grupos políticos que se sumarán, que no podrían jamás organizar una manifestación como la de mañana, donde por primera vez, yo creo que en la historia que yo recuerde, por lo menos más de 40 años, no recuerdo un momento que haya habido tanto consenso en los claustros sobre la protesta universitaria. Ahora, mucha gente no va a ir porque no va a querer estar con la CGT o con el... Exacto. Sí, ahí la pata, a mí no me gusta tampoco la metida de la CGT. No, me parece que no. Una pésima metida, sí. No agrega nada, quita legitimidad, politiza la cosa. Es verdad, pero ¿no hay un denominador común ahí de empobrecimiento general? Yo no creo que haya empobrecimiento, creo que hay sectores universitarios que no están empobrecidos, van rumbo al empobrecimiento, pero me parece a mí que mirar las cosas desde el punto de vista de los salarios es no mirar nada. En realidad las universidades son muchísimo más cosas que los salarios de los profesores y los no docentes. Las universidades representan hoy una especie de plataforma de desarrollo y de crecimiento en todas las provincias extraordinaria. Es la primera vez que en nuestro Congreso tenemos un 80% de titulados universitarios. Tenemos un Congreso sobre todo de gente graduada, y eso es de ahora. Eso no existía en el 82, ni en el 85, ni en los 90. Eso es uno nuevo. ¿Y eso qué es? La capacidad que las universidades en todo el territorio nacional le han llevado a la sociedad. Los acuerdos con el sector productivo son todas realidades que tendrían que estar en la balanza, no solamente
los salarios de los no docentes y de los docentes. Parece que es una protesta que se ha reducido, se ha jibarizado. Hay muchos representantes de la universidad que en realidad son dirigentes políticos, y eso no le hace bien a la universidad ni al país. Enrique, un cariño como siempre, muchas gracias. Un abrazo para todos. Enrique Zuleta Puseiro hablando de todo esto.